El mundo de las que vamos a hablar hoy, aprovechando que mañana Naciones Unidas publica un informe sobre la pobreza extrema en Estados Unidos. La noticia es muy relevante y más lo sería si no fuera por el resto de cosas que están sucediendo en el planeta. ¿Por qué Naciones Unidas investiga la pobreza extrema en Estados Unidos cuando se trata del país más rico del mundo? El relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas se ha embarcado en un viaje de costa a costa de Estados Unidos para que el país más rico del mundo y su presidente rindan cuentas por las dificultades que están atravesando sus ciudadanos más vulnerables. Ese relator especial, Philip Olsen, ha realizado un viaje por todo el país, pasando por California, donde hay un montón de personas sin techo, Virginia Occidental, Puerto Rico y el sur profundo. Su tarea ha sido investigar si se trata o no de una cuestión relacionada con los derechos humanos y si se está privando a los ciudadanos de ellos. El informe se presentará próximamente en Washington. Pues en California ha habido un brote de hepatitis. Hepatitis A en San Diego. En San Diego. Y en el sur profundo hay una plaga de helmintos. Vamos, que podría tratarse perfectamente de una epidemia que podría incluso extenderse a las personas mayores que no se encuentran en situación de marginalidad. Parece como si hubiéramos vuelto a la Edad Media. Si recuerdas, en la Edad Media un montón de europeos murieron víctimas de la peste negra y ahora tenemos una situación similar, con ciudadanos viviendo en lugares que son como alcantarillas abiertas. Como venimos diciendo desde hace tiempo, el problema es que la economía no representa a los distintos intereses que constituyen la sociedad en la que vivimos. Los trabajadores no tienen representación. La gente con ideas distintas a las del poder se queda aislada. Y tenemos un auge del neofeudalismo, un sistema que, para existir, requiere de la presencia de una clase social permanentemente desfavorecida, sujeta a la pobreza más extrema y sujeta a epidemias de hepatitis y sujeta a epidemias de helmintos. ¿Ha repetido la palabra sujeta? Sí. Deberías buscar un sinónimo para expresarlo bien. Es que me gusta la literación. Bien. Así enfatizo el mensaje. Eso es lo que he aprendido de las grandes figuras de la poesía negra, como Malcolm X, Martin Luther King o Jill Scott Heron. Así es. Parece que cuando eres pobre y vives en el Uptown de Manhattan, no puedes repetir la misma palabra. Cuando yo vivía en el Uptown, se decía que, como en el Uptown no hay leyes, la gente tiene que ser honesta. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí. Déjame que vuelva a lo que estaba diciendo. Adelante. Margaret Thatcher decía que la sociedad no existe como tal. Y tenía razón. Cuando les damos a los cleptócratas de los bancos centrales el poder de emitir todo nuestro dinero, esos cleptócratas tienden a quedárselo y a crear un sistema neofeudal como el que tenemos hoy. El informe de Naciones Unidas puede resumirse en una sola frase: pongamos fin al neofeudalismo. ¿Y eso cómo se hace? La historia nos ha demostrado que la insurrección puede ser una buena solución. La solución pasa por la insurrección. El caso es que el relator especial de Naciones Unidas ha recorrido todo Estados Unidos, que supuestamente, como nos repiten una y otra vez, es el país más rico del mundo, para analizar los casos de extrema pobreza que se dan en su territorio. Estados Unidos constituye un reto especialmente difícil para el relator de Naciones Unidas, puesto que, al contrario de otros países industrializados, no reconoce una serie de derechos económicos y sociales fundamentales como el derecho a la sanidad, a la vivienda o a la alimentación. El gobierno federal se ha negado sistemáticamente a firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, argumentando que estas cuestiones son competencia de los distintos estados que conforman el país. Y el caso es que esa extrema pobreza es real. La tenemos en el sur profundo, donde existe una epidemia de helmintos, en San Diego, donde hay un brote de hepatitis A, y en toda la costa occidental estadounidense, que está repleta de personas sin techo, por ejemplo, en ciudades del estado de Washington como Seattle, en Portland, en San Francisco, en San José, donde hay un montón de gente que vive en tiendas de campaña. Además, a los medios estadounidenses les gusta censurar a otros países por no ocuparse de sus ciudadanos, e incluso Estados Unidos dice invadir algunos de ellos para extender los derechos humanos, cuando el informe del relator especial de Naciones Unidas, que se publica mañana, dejará bien claro que los estadounidenses pobres carecen de esos derechos humanos.
¿Qué pasa? ¿Que Estados Unidos es un país hipócrita? Pues vaya sorpresa. La gente ha de ser consciente de que si Estados Unidos invade países, no es para llevarles la democracia, sino más bien porque la invasión les sale gratis, dado que se financia con el dinero que emite el propio Estados Unidos. No es de extrañar, pues, que los distritos más ricos del país estén todos ubicados en los aledaños de Washington, del Pentágono, del Banco Central, que además de no utilizar su propio dinero, tampoco envían a sus propios hijos a esos conflictos. Son unos sádicos que, si pudieran, no dudarían en meter a un niño por el cráter de un volcán en erupción y a sacarlo por la tele si creyeran que eso les va a reportar dinero. Sí, bueno. Y lo mismo pasa en Hollywood. ¿Qué parece Sodoma y Gomorra? Mira lo que le ha hecho Dios a Hollywood. Lo ha destruido por completo y a mí me parece bien. Todos los medios dominantes que están ubicados en Washington y en Nueva York coinciden en que los ciudadanos de Venezuela no tienen derechos humanos. Lo que pasa es que se olvidan de mirar en el jardín de su propia casa. Y ahora seguramente el informe del relator especial de Naciones Unidas los dejará en evidencia. Pero bueno, ya que hablamos de Venezuela, vamos a ver una noticia muy interesante sobre el país latinoamericano que ha pasado casi desapercibida en los medios con todo el caos que hay con lo de Jerusalén, el tema del mercado de futuros del Bitcoin y los tweets de Trump. Los venezolanos desesperados recurren a los videojuegos para sobrevivir. Venezuela, un país asolado por la crisis, se ha convertido en una auténtica cantera de los llamados granjeros de oro. Gente que se pasa el día jugando a juegos online antiguos como Tibia o RuneScape para conseguir puntos, oro virtual o caracteres especiales y vendérselos a otros jugadores a cambio de dinero real o de criptodivisas como el Bitcoin. Esta práctica, ya común en otras economías en dificultades como la norcoreana, se ha vuelto tan habitual entre los venezolanos que incluso está provocando inflación en los mundos virtuales. O sea, que están ganando dinero gracias a estos juegos virtuales. La razón por la que recurren a juegos antiguos como Tibia o RuneScape, que yo ni siquiera conocía, aunque tampoco es que sea una experta, es porque tienen una conexión a Internet muy lenta, lo cual me lleva a pensar que los ciudadanos de aquellas zonas de Estados Unidos que tienen el mismo problema con la rapidez de la conexión, como Alabama, Dakota del Norte, Dakota del Sur o los poblados de tiendas de campaña, también podrían recurrir a estos juegos online antiguos, cuyos gráficos, al ser de menor calidad que los actuales como el World of Warcraft, tardan menos en cargar y son compatibles con conexiones lentas. Los granjeros de oro de Venezuela, que tienen que lidiar con conexiones a Internet muy lentas y con equipos anticuados, están centrando sus esfuerzos en juegos de antaño que no necesitan demasiados requisitos informáticos, pero que siguen contando con grandes comunidades de jugadores. Por ejemplo, hace 7 meses, William Natera, de 23 años, empezó a dedicarse a tiempo completo a trabajar en su videojuego de infancia preferido, Tibia, tras haber tenido serias dificultades para llegar a fin de mes cuando trabajaba de albañil. Eran unas condiciones de auténtica esclavitud y apenas te alcanzaba para pagarte el desayuno, relataba Natera, recordando sus tiempos subiendo sacos de cemento por las escaleras. Ahora encabeza una banda de héroes en un mundo medieval que se dedica a atacar a monstruos con unos gráficos claramente mejorables. Así es, un nuevo ejemplo de feudalismo, solo que en la realidad virtual. Este es el casino Gulag del que llevo tiempo advirtiendo. Ya hablamos de ello hace unos años, antes de que el Bitcoin se hiciera tan popular. ¿Te acuerdas de Farmville? Sí, y estos juegos son de los años 90. Sí. Antes del auge de los .com, cuando creé Hollywood Stock Exchange. La verdad es que conozco bastante bien a los granjeros de oro. De hecho, mi amigo Brock Pierce Sí. era uno de los más conocidos. Así es. En efecto. Y sigue siéndolo. Lo que pasa es que ahora también lo es en el mundo de las criptodivisas. Ambos tenemos un pasado común en la era de los .com. ¿Qué tal estás, Brock? El caso es que tenemos un auténtico casino Gulag. Mira, las empresas de telefonía como Verizon o Comcast, que tienen el monopolio o el oligopolio del sector, te cobran $40 al mes por acceder a Internet y jugar a videojuegos con los que poder pagar precisamente la factura del teléfono. A los más afortunados, a lo mejor les sobran $10. Y con eso pueden comprarse un bocadillo de jamón y subsistir un día más para poder pagar la factura del teléfono del día siguiente. Comcast es una auténtica monstruosidad de empresa, un brazo de la NBC que está creando un verdadero gueto e instaurando un gran casino Gulag mientras se afana en borrar las huellas de las noticias falsas que difunde la cadena. Seguro que este chico de 23 años gana más dinero jugando a videojuegos en su casa que subiendo sacos de cemento por las escaleras.
Vamos, que quizás sea mejor formar parte del casino Gulag que del mundo real. Pero es que la economía de Venezuela la han destruido las petroleras extranjeras, cuyos intereses... Bueno, no vamos a analizar el porqué de la situación en Venezuela. Vamos a seguir hablando de la noticia que nos ocupa. Tibia salió al mercado en 1997. Según su página web, sigue teniendo más de 500.000 jugadores. Por su parte, RuneScape del año 1999 cuenta con aproximadamente 1,6 millones de jugadores activos al mes, según datos de Superdata Research. Y he leído que al Second Life siguen jugando como 2 millones de personas. Me recuerda a los típicos soldados japoneses que se encuentran en algunas islas remotas del Pacífico y que piensan que seguimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo van a seguir viviendo estos jugadores en un juego de 1997? Pues toda la eternidad, porque la compañía telefónica empezará a sacarles muestras de sangre. Es más, tengo entendido que ya hay teléfonos que miden los niveles de glucosa en sangre de los usuarios diabéticos. Gracias a eso, la empresa en cuestión podrá acceder a nuestro ADN y subirlo a su base de datos. Y da igual si nuestro organismo sigue vivo y continuamos inspirando oxígeno con nuestros pulmones. La empresa ya tendrá nuestro avatar mientras jugamos en el casino Gulag para poder pagar eternamente la factura del teléfono. Ese es el problema de esta nueva realidad, que no podemos descansar en paz. La muerte ya no existe como tal. La gente acabará pagando para asegurarse de que su muerte es definitiva y de que no quedan rastros vivos de su ADN. Seguro que los multimillonarios pagarían un dineral por desaparecer por completo de la faz de la Tierra y evitar que Verizon o Comcast los reencarnen en miembros del casino Gulag para toda la eternidad. Para hacerse granjeros de oro. Por cierto, me ha llegado al teléfono un mensaje de Grubhub preguntándome si quiero pedir el mismo bocadillo que pedí en un restaurante de aquí cerca la última vez que estuve por la zona. La verdad es que me ha asustado bastante. A lo mejor es que Grubhub anda detrás de mi ADN. Los datos del ADN son el santo grial del demonio, mientras que Comcast y Verizon son el mismísimo Satán. Vaya, ahora que empezábamos a divertirnos, tenemos que hacer una pausa. No se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Steve Marshall de Cuba Ventures. Bienvenido, Steve. Gracias. La historia de Cuba es una gran historia, muy interesante. Casi diría que apasionante, sexy. Todo el mundo atribuye a la cuestión cubana un enorme sex appeal. ¿Por qué? Bueno, está el aspecto caribeño, la climatología, pero también el hecho de que durante tanto tiempo haya sido un tema tabú. Por eso ahora hay tantos estadounidenses que han volcado su atención en el asunto. De hecho, desde que Obama viajara a Cuba, las visitas a nuestra web desde direcciones IP de Estados Unidos han subido un 36,8%, lo que significa que más de 15 millones de estadounidenses buscan información sobre Cuba, frente al 4% del 2013. Vamos, que el interés es grande. Por eso es tan sexy, como dice usted. ¿Ha visto la película Hit? Sí, y me encanta. No, perdón, me refería a Corrupción en Miami. Sí. Hay una escena en la que sale del puerto de Miami un barco cargado de cigarrillos con destino a La Habana. La película de Michael Mann es brillante y durante la travesía todo el mundo parece estar viviendo un sueño. Por lo que sí, parece que a la gente le encanta Cuba. El problema es que ha estado en el ostracismo político desde los años 50. La gente ya conocerá la historia. Sí. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto en la nueva era, marcada por el gobierno de Trump y por la enorme cantidad de cubanos que hay actualmente en Florida? ¿Cómo podemos adentrarnos en la maraña política? Yo creo que la cuestión cubana va a resultar muy atractiva, sobre todo desde el punto de vista comercial, porque hay muchas empresas estadounidenses que están deseando implantarse en la isla de alguna u otra forma, al considerarla un mercado floreciente con un PBI de 86.000 millones de dólares. Además, se trata de uno de los lugares más cercanos a Estados Unidos, por no decir el que más, en el que el país estadounidense no vende prácticamente nada, lo cual es muy poco habitual. Por eso las grandes empresas están tan interesadas en Cuba. Fíjese, por ejemplo, en el sector agrícola. La ley Jerry Moran, que actualmente se está debatiendo en el Congreso de Estados Unidos, pretende levantar el bloqueo que existe a la venta de alimentos estadounidenses. Y con todo el superávit que tiene Estados Unidos en el sector,
mejor podría tratarse de la solución definitiva a las dificultades financieras por las que están atravesando los estados eminentemente agrícolas. O sea que la economía cubana mueve 86.000 millones de dólares. Y también se está abriendo al turismo con nuevos vuelos, turoperadores, etc. Cierto. El problema, y no pretendo ser demasiado contundente con mi afirmación, es que las infraestructuras cubanas para los turistas aún no se han desarrollado por completo. No. Dígame, ¿qué respuesta ha habido en el ámbito turístico? ¿Podría darnos algunos detalles? Háblenos al respecto. Creo que lo primero que hay que hacer es poner las cosas en perspectiva y ser claros, Max. En las últimas 2 décadas, Cuba ha sido un destino muy popular para los ciudadanos europeos y canadienses. Es más, los canadienses representan casi la mitad de los visitantes que recibe la isla. La cifra asciende a 2 millones al año, por lo que si tenemos en cuenta que en Canadá viven 35 millones de personas, se trata de una proporción muy elevada. Y las infraestructuras desde el punto de vista turístico son excelentes, además de otros atractivos como los automóviles clásicos, la arquitectura colonial, etc. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos la realidad es ligeramente distinta, porque el turista estadounidense tiende a buscar el lujo, y Cuba desafortunadamente no es el destino más lujoso, especialmente en lo que respecta a los hoteles, puesto que hay muy pocos de 5 estrellas. Nuestra empresa, Cuba Ventures, cuenta con una sección dedicada al turismo de todo el mundo y también de Estados Unidos que visita Cuba, y también tiene una participación en una agencia de viajes con sede en Florida. Vamos, que estamos al tanto de la realidad del turismo estadounidense. Pues bien, resulta que si los turistas de Estados Unidos visitan Cuba, es por motivos culturales, no por las playas, que es la razón por la que visitan la isla los europeos y los canadienses. A lo mejor por eso existe ese concepto sobre el país y sobre su atractivo turístico. Sé que van a lanzar una moneda o un token únicos para comerciar con Cuba. Sí. Una criptodivisa, vamos. La moneda CCU. La moneda CCU. Sí. Háblenos al respecto, Steve, por favor. La moneda CCU es una criptodivisa vinculada a RevoluPay, una aplicación para el envío de remesas que estará disponible en Apple y Google Play el próximo mes de febrero. La CCU, que sirve para realizar envíos transfronterizos de remesas, se asociará, como señala usted, a un token que corresponderá a la cantidad transferible que irá de un país a otro y que posteriormente se cambiará a la divisa cubana. ¿Y eso qué beneficios aporta? Pues en primer lugar permite reducir los precios. La mayoría de las empresas de remesas cobran actualmente una comisión del 20%, mientras que con la cadena de bloques de RevoluPay y la utilización de una criptodivisa para los envíos transfronterizos, la cifra puede bajar a entre el 6 y el 8%. Y a pesar de que ese ahorro del 12% puede no parecer muy significativo, aunque créame que es una gran cantidad de dinero, la diferencia en el caso de Cuba puede ser enorme, por el mero hecho de que Cuba recibe 3.400 millones de dólares al año en remesas venidas de todo el mundo, lo que hará que a la isla lleguen en torno a 340 millones más. El gobierno de Obama quiso dar poder a los ciudadanos cubanos. Si recuerda, durante su primera visita a Cuba, Obama dejó bien claro a los directivos de Stripe que quería dar poder a los emprendedores cubanos y permitirles que florecieran y crearan su propia economía independiente del gobierno. Lo que pasa es que, tristemente, desde el 2015 no se ha hecho nada nuevo en ese sentido. Y RevoluPay acabará con ese problema. Ya que ha mencionado a Stripe, se trata de una empresa de tecnología financiera Sí, que ha revolucionado el sector, igual que Square, así es. que con un simple adaptador Sí, permite pasar la tarjeta de crédito sí. por el teléfono. Y ahora Square también ha desarrollado una aplicación, Square Cash, que permite comprar bitcoins de forma muy sencilla. ¿Por qué han optado por crear su propia moneda en lugar de por el bitcoin? Pues porque queremos que la moneda se asocie específicamente al mercado de las remesas. Las monedas nacerían al principio de la remesa y morirían después.
Y mientras estuvieran en el monedero, seguirían siendo válidas. Se trata de un uso específico, Exacto, para remesas. exacto. Y también para los pagos por parte de emprendedores y empresas privadas de Cuba. ¿Es una bifurcación de una moneda ya existente? No, no lo es. Se trata de una moneda propia e interna que utilizaremos vinculada al sistema de remesas y pagos locales. Por cierto, si me lo permite, me gustaría volver al tema de los emprendedores cubanos. El gobierno estadounidense quería ayudar a los emprendedores cubanos a crear su propia economía y a seguir creciendo, y la verdad es que la intención era digna de elogio. Además, Stripe había aceptado la propuesta de Obama. Lo que pasa es que al final todo quedó en agua de borrajas, por lo que sigue habiendo toda una clase de emprendedores atados a su gobierno que no pueden cobrar con tarjeta de crédito, no pueden utilizar PayPal, etc. Vamos, que se están ahogando. Y nuestra entidad pone el foco en aquellas empresas privadas cubanas que intentan crecer, pero que no lo consiguen a pesar de tener ofertas atractivas. Por ejemplo, algunos de los bed and breakfast que hay en las casas coloniales de Cuba son impresionantes. Basta con leer las opiniones en Airbnb sobre los alojamientos en Cuba para darse cuenta de que son únicos en el mundo. Por eso creemos que a esa gente se le tiene que dar poder, y la mejor forma de hacerlo es ofrecerles la posibilidad de cobrar a distancia a los clientes de todo el planeta que quieran pasar unos días en sus alojamientos, con independencia de que vengan de Francia o de Nueva York o del lugar del mundo que sea. ¿Cuál es la postura actual del gobierno cubano frente a las criptodivisas? La verdad es que no lo sabemos, porque no se lo hemos preguntado. Y ni falta que nos hace. Sí que sabemos que existe un cierto interés en recibirlas favorablemente, como hemos confirmado con algunas fuentes. Lo que sí se nota es que están interesados en lo que estamos haciendo, sobre todo por esos 340 millones de dólares extra que llegarán todos los años a Cuba. ¿De dónde sale ese dinero si no se está haciendo nada diferente?, se preguntan. Dijo que el PBI cubano asciende a unos 86.000 millones de dólares. Sí, 3.400 millones corresponden al negocio de las remesas. De acuerdo. ¿Qué porcentaje representa la agricultura? Pues no tengo ni idea, la verdad. ¿Y cuál es el mayor componente del PBI? Pues los 3.400 millones que mueve el negocio de las remesas, los entre 3.600 y 4.200 millones que mueve el turismo, y el resto corresponde a industrias generales internas. Así que básicamente tenemos... ¿Cuál es el peso del ejército en el PBI cubano? ¿Sigue siendo importante? Sí, sí que lo es. ¿Sigue gobernando el país, por así decirlo? Gobierna ciertos elementos y sectores del país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha facilitado una lista a los ciudadanos estadounidenses de aquellos hoteles y empresas que están controlados por el ejército cubano. Y si analizáramos el total de las empresas, averiguaríamos que entre el 22 y el 25% han sido puestas en el punto de mira. Así pues, no es lo que la gente piensa, porque la gente cree que el ejército controla la totalidad de las empresas, y no es así. No hay más que consultar los datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Cuando le he preguntado qué postura tiene el gobierno cubano en el tema de las criptodivisas, su respuesta ha sido que no se lo han consultado. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no creamos juntos una delegación de emprendedores de las criptodivisas? Sí. Nos vamos al Palace Nos encantaría emprender esa aventura conjunta con usted. y les damos un poco de formación en la materia. ¿Por qué no convertimos a Cuba en la Suiza de las criptodivisas? Porque todo el mundo está deseando que por fin surja un país que se atreva a crear una normativa favorable a las criptomonedas. Y ese país bien podría ser Cuba. Emprendedores ya tienen, y el sistema educativo es estupendo. Tienen todo lo necesario. Mojitos, Bueno, Max, sol, mujeres hermosas, absolutamente todo. permítame que lo interrumpa. Déjeme que le mencione una cosa. Por raro que parezca, el otro día salió en las noticias que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, acaba de vincular el sector petrolífero del país a una criptodivisa propia. Y Venezuela y Cuba son aliados. Por tanto, me cuesta creer que no exista una especie de sinergia.
A lo mejor en Cuba aflora un sentimiento similar. Igual que el dicho popular habla de convertir las pistolas en arados, ¿por qué no las convertimos en cadenas de bloques? Estoy de acuerdo. La base de RevoluPay es evidentemente la cadena de bloques. Y la criptodivisa es una asociación natural a esa infraestructura técnica. La relación entre Cuba y Estados Unidos siempre ha sido interesante. Sí, como poco. Y ahora Estados Unidos está un poco reticente porque las criptodivisas están dando poder precisamente a aquellos países que tradicionalmente han sido sus colonias. Exacto. Ya sea Venezuela, Cuba Sí. u otras naciones bajo el yugo estadounidense. Sí. Ellos son los principales beneficiarios de las criptodivisas porque la transferencia de riqueza es enorme. La situación es muy curiosa. Para poder presenciar en persona una utilización de la cadena de bloques en toda su extensión, hay que viajar a naciones en desarrollo como estas o como los países africanos. Exacto. Tenemos que dejarlo aquí, Steve. Lo siento, pero tenemos que irnos. Gracias. Gracias. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado especial de hoy, Steve Marshall de Cuba Ventures. Si quieren, escriban un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.